vamos a ver la maniobra del payo. ¿Conocéis? Sí. ¿La habéis practicada? Sí. Vale. Nosotros la maniobra... Primera cosa, ¿para qué sirve la maniobra del payo? Para detener la embarcación. Vale. No completamente porque no es un coche, naturalmente. Es un vínculo... El coche tiene un vínculo que se llama vínculo holónomo. Eso de las ruedas. ¿Okay? Bueno, independientemente de cómo se llame. Está vinculada mientras que el barco sigue moviéndose, arrastrado por la corriente, tiene abatimiento, pero a una mínima velocidad, ¿okay? Lo mínima posible. Sirve para detener y para que el barco prácticamente cuide a sí mismo. De hecho, puede servir navegando en solitario para ir a descansar. Uno se mete al payo, se tumba, se echa en la cama y duerme. Y luego se encuentra... Escucha una pitada larga, potentísima, y tiene un carguero que está llegando de proa. El impacto es inminente. No, bueno. Otra función es, por ejemplo, si tenemos que hacer algún trabajito aquí al motor, eso que te gusta, una reparación o algo, porque disminuye la escora, detiene el barco se queda controlado por sí mismo, y entonces es una otra opción para cocinar, descansar, todas estas funciones. Otra función puede ser la primera fase del mal tiempo. Tenemos tierra sotavento, entonces no podemos no podemos correr el temporal, que ya hemos comentado una técnica bastante ventajosa con los barcos modernos de quilla plana, porque navegan muy bien corriendo el mal tiempo, pero no podemos hacerlo porque tenemos tierra sotavento, entonces nos quedamos aguantando al payo, por ejemplo, la primera fase, naturalmente con velas rizadas. Y la maniobra más útil en general para el utilizo del payo es el hombre al agua. De hecho, es la maniobra aconsejada por la Royal Yachting Association, la RIA, que está específicamente orientada a los barcos de recreo. Mientras que las maniobras que se estudian para el PER, el patrón de yate, son, digamos, preparadas, estudiadas por la Marina Mercante, ¿okay? Entonces no muy orientadas a los barcos de recreo, está orientada específicamente a los barcos de recreo. Y es la única maniobra que da garantía de tener esperanza de recoger a la persona al agua. De hecho, esta maniobra la uso siempre yo. Cuando se cae la gorra al agua. ¿Ha pasado alguna vez a vosotros que a alguien se vuela la gorra? Sí. Vale, muy útil para practicar el hombre al agua, porque es una situación en la cual pasa improvisamente, sorprende, entonces es una situación que por ciertos aspectos es parecida al hombre al agua, la sorpresa, tienes que actuar rápido porque si no la gorra se hunde, y es un momento fantástico para practicar en un entorno casi real la maniobra de hombre al agua, la gorra al agua. Vale, la recojo siempre, con esta maniobra que os enseño. Vale, vamos a ver. Entonces, primero ver qué es el payo. Repasámoslo, aunque lo sepáis y lo hayáis practicado muchas veces, vamos a repasarlo. Estamos navegando a una ceñida. El payo se empieza desde una ceñida. Velas cazadas para la ceñida, muy próximas a la crujía, muy cazadas. Tenemos a las velas aquí. Vale, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién me dice qué hacemos? ¿Qué hacemos para ir al payo? Virar, pero dejar cazada el ajeno. Virar sin tocar las velas, ni una ni la otra, ninguna de las dos. Entonces damos damos timón a barlovento, el barco empieza la virada, no tocamos nada. Ya cuando estaremos aquí, lo que pasará es que la génova que no hemos tocado se hinchará a la contra, así. Se dice que se acuartela, está acuartelada. La mayor ahí se desventa, luego el barco sigue y ahora empezamos a dar timón al lado contrario, a barlovento, como si quisiéramos volver a virar otra vez. Lo que va a pasar finalmente es que el barco se queda con todo timón dado a barlovento, ¿lo veis?
con la Génova acuartelada, porque no la hemos pasado al otro costado, la mayor está ahí, no la hemos tocado tampoco, el barco se queda estancado y va abatiendo un poco en esta dirección, así, más o menos. El timón y la mayor quieren que el barco vaya al viento. La Génova se lo impide, entonces se queda ahí estancado en esta posición y va abatiendo en esta dirección aproximadamente. Los barcos modernos tienen, los barcos de orza, más que modernos, los barcos de orza estrecha no se quedan súper bien al payo como los barcos más, de forma más tradicional, como la orza corrida o semicorrida, que se quedan mejor al payo. Se quedan naturalmente al payo también estos barcos, pero la tendencia en general es quedarse más bien atravesados al viento, así. Con la Génova acuartelada, todo timón, y abate más o menos en esta dirección. ¿Ok? Yo pensé que había que lascar la mayor un poco. No, es que en español no existe, he visto que no existe esto que existe en italiano, de capa. La capa es el payo en italiano. Hay la capa ardiente y la capa filante. La capa filante es la escándola mayor. El barco gana un poquito más de velocidad. La capa, quiero decir, el payo que utilizamos normalmente es este sin tocar ni la mayor, y es precisamente el payo que utilizamos para el hombro al agua. Porque no queremos, es un payo que sirve para intervenir, para actuar inmediatamente y rápidamente, aunque seamos solo dos, uno se ha caído, hay solo uno, no puede ir a las velas, y esa es la forma de hacer el payo, esta, con toda la mayor cazada. Pero yo no sabía que había que cambiar el timón, yo pensaba que la mayor iba a ir al otro lado y entonces va a haber un efecto contrario sobre las velas. No, porque si tuvieras el timón así, el barco poco a poco se metería en popa, por el efecto de la Génova. El timón quiere que el barco vuelva al viento, que vuelva como si tú quisieras volver a virar. Bueno, también has dicho que para iniciar la maniobra hay que estar enceñida. Sí, ¿De acuerdo? sí. Pero si yo voy, por ejemplo, a un largo y tengo que detener la embarcación, entonces... No puedes detenerla, tienes antes que meterte enceñida, cazar las velas para la ceñida y luego ir al payo. No puedes desde un largo hacer esto. No se puede. Lo siento. Es lo que se puede. No somos omnipotentes. No, pero se pierde tiempo y se recorre distancia. Vale, la maniobra ¿qué podemos hacer? Nada. Pero tú dices, se pierde tiempo, entonces tú te estás refiriendo específicamente al caso de hombro al agua. Sí. No, entonces si estamos a un largo se actúa de forma distinta. Tenemos que verlo. Ahora aquí hemos visto la maniobra del payo. Luego, para utilizarla para hombro al agua, vamos a ver, en el caso de hombro al agua, cuándo se utiliza, cómo se utiliza y qué hacer en el caso que estemos a un largo, que no podemos utilizarla inmediatamente esta maniobra. ¿Ok? Lo vemos ahora. Y dices que si lascas la mayor y la dejas flameando, te quedas al pairo pero avanzas más rápido. ¿O? No, flameando no. Flameando no puedes dejarla porque el barco no se quedaría bien al payo. Bueno, dependerá del barco. En general, el payo es esto. No tocamos las velas. Punto. No se tocan. Ahora, a veces se lasca la mayor porque hay quien utiliza la maniobra a lo mejor para rizar la mayor, para subir la mayor, para hacer otras maniobras de este tipo. No sé si tú la has utilizado con esta finalidad alguna vez. Sí. Bueno, ¿y se queda bien el payo? Sí, bueno, avanza más rápido. Vale, bueno, de todas formas, la forma normal es esta. Tiende más a... Ahora, hemos dicho que los barcos modernos puede luego, si no utilizamos la maniobra para hombro al agua, en el caso de hombro al agua no podemos permitirnos el lujo de ir a tocar nada naturalmente, no tenemos tiempo para hacer nada. Pero si queremos quedarnos al payo para cocinar, para hacer una reparación, podríamos ir a tocar la mayor para ver de quedarnos al payo en una posición, digamos, más conveniente,
que sería con la proa que va un poquito más hacia el viento. Hemos dicho que si vas al pairo, sí, la tendencia normalmente es que el barco se quede atravesado, más o menos, ¿ok? Entonces podríamos ir allí a tocar la mayor para quedarnos en una posición que sea más conveniente, ¿ok? Se podría intentarlo. Vale, ¿está claro? Sí. Muy bien. Ok, vamos a ver hombro al agua. Ahora, hombro al agua a motor. Normalmente no suelo practicarlo porque es la más fácil, en teoría. Ahora, en el PER, cuando se habla de hombro al agua al motor, ¿qué os viene en mente? Hace un 8, ¿no? No, en el PER. ¿Qué se enseña en el PER? Butakov. Es verdad. Sí, no. Butakov está pensado no para recoger a la persona. Butakov está pensado para volver en la posición donde está la persona que se ha caído al agua. Tiene poco sentido con estos barcos, que tienen una gran maniobrabilidad. Tú das todo timón y vuelves a donde está la persona que se ha caído al agua, ¿ok? Porque la maniobra de Butakov está pensada en el caso de un buen carguero aquí de 300 metros de largo, se cae una persona aquí por la proa, primero tienes que dar timón a la misma banda donde se ha caído, de forma tal que se aleje la popa. Luego son 70 grados. Luego das la vuelta. ¿Para qué? Para que tú puedas volver aquí con la proa. Porque si tú, con un carguero de esta dimensión, das timón inmediatamente, lo que harás será esto. Y luego sigues dando timón y darás la vuelta alrededor de la persona que se ha caído sin alcanzarla nunca. Te quedarás a 1 milla de distancia. Por eso, esta maniobra, para barcos grandes. ¿Ok? Y es para volver a donde está. Con nuestro barco, si hacemos así, ya volvemos a donde está. Porque el radio de giro es de algunos metros. Rapidísimo. ¿Ok? De todas formas, si uno quisiera hacer una especie de Butakov, daría todo timón a una banda, sin pensar a 70 grados, 1 minuto. Todo timón a una banda, y luego inmediatamente a la banda contraria tú te quedas más o menos con la persona en proa, haciendo así. ¿Ok? Vale. De todas formas, lo que vamos a ver, no lo vamos a ver a motor, o a lo mejor lo vemos, ya vemos. Pero a motor se reduciría hacia lo siguiente. Se reduciría la maniobra a volver y alinearse a barlovento de la persona que se ha caído parados. Yo he visto en prácticas de los títulos náuticos el barco que se mueve y la gente que dice cógelo col bichero mientras el barco está avanzando. Tenemos que estar parados para recoger a una persona, no podemos estar en movimiento. Claro, col bichero y con la bollita allí que simulan hombro al agua es fácil hacerlo así, la subes, pero en un caso real tenemos que estar ahí parados para ayudarle para que suba. Entonces la maniobra consiste en meterse a barlovento parados. El barco se queda atravesado, como bien sabéis. Podemos dar todo timón hacia el viento, de forma tal que no coja la arrancada y se quede atravesado. El barco va cayendo donde está la persona. Si se desplaza un poco hacia adelante, damos un poquito de motor atrás y nos mantenemos alineados para recoger a la persona al agua. Esa es la maniobra. Tenemos que llegar aquí y estar parados. Vale, vamos a ver ahora la maniobra a vela. Maniobra a vela, el viento viene desde aquí. Estamos navegando a una ceñida. Lo más común es que una persona se caiga a la ceñida, entonces es la maniobra que más probablemente tendríamos que aplicar. Luego vamos a ver qué pasa si no estamos a una ceñida. Pero estamos a una ceñida. Velas, la persona se cae. Esta maniobra consiste en hacer lo siguiente. Una eslora, esperamos una eslora de barco, una longitud de barco, en este caso 14 metros. Otra longitud de barco y vamos al pairo. Vamos al pairo y luego el barco se cae así, en la posición de la persona, que se recoge siempre a sotavento. ¿Okay? Esta maniobra
si tenemos motor, recordarse siempre, estamos navegando a vela, imaginar que se cae una persona. La primera cosa que tenéis que hacer siempre es encender el motor. Si tenemos un motor, tenemos que tenerlo en funcionamiento, si alguien se caiga. ¿Por qué? Porque hecho esto, aunque el barco se cae hacia la persona, tenemos con el motor la posibilidad, si vemos que vamos un poquito delante, damos un poquito atrás, entonces podemos llegar siempre en su posición. De hecho, se recoge siempre matemáticamente si tenemos el motor con esta maniobra. Es excepcional la maniobra. Si no tenemos motor, hay la posibilidad, naturalmente, que pasemos de largo de la persona. Pero, en cualquier caso, tiene una enorme ventaja esta maniobra, que es, número uno, detenemos inmediatamente la arrancada del barco. Primera cosa importante que hacer, es inmediato. Se para en seco. Y segundo, después de haberse parado en seco, ¿qué va a pasar? Que va cayendo hacia atrás, hacia la zona donde está la persona. Otra ventaja. Aunque no le recojamos, le pasaremos suficientemente cerca. Para poder tomar un mejor MOB, ¿sabéis? Con el plotter, o lanzarle la famosa radiobaliza que tenemos allí, que tiene ICE. Vale, entonces, hemos dicho, con el motor lo recogemos matemáticamente. Sin motor puede pasar que, que lleguemos, caigamos y, por mala suerte, lanzamos el aro con la rabiza, no llega a cogerlo, y entonces tenemos que hacer algo distinto. Imaginando que no tengamos motor. Si tenemos un motor no hay problema. Quitamos vela, motor y vamos allí. Pero si no tenemos motor, estamos haciendo todo a vela, hemos fallado, no lo hemos recogido, estamos aquí al payo, ¿lo veis? Hemos pasado cierta distancia. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos esto, mirad. 120 grados al viento, giramos 120, pasamos la Génova al otro lado, al otro costado. ¿Lo veis? ¿Qué hemos hecho? Hemos pasado la Génova al otro lado. ¿Está claro? ¿O no tanto? Bueno, no es al viento, es a favor del viento, ¿no? ¿Dónde? El giro que has hecho no es hacia el viento. ¿Cuál giro? Ah, a favor, perdón, he dicho hacia el viento. Al viento. A favor del viento, con el viento a un largo, Sí. he girado, pasando la Génova. ¿Y ahora qué hacemos? Recogemos rápidamente la Génova. La recogemos rápidamente. Cazamos la mayor, viramos y vamos a una ceñida abierta hacia la persona al agua. Subimos a una ceñida abierta, ¿lo veis? Con solo la mayor. Una sola vela que controla, además la mayor permite controlar la velocidad. Cazo, acelero, lasco, flamea, va frenando el barco. Cuando esto, tengo naturalmente que evaluar la velocidad, practicar un poco la maniobra para tener la sensación de cuándo actuar, de cuándo la escala mayor, pero la lasco, flamea y llego allí parado y puedo recogerlo, siempre a sotavento. Ahora, tú decías, ¿qué pasa si estoy navegando a un largo? Aplico directamente esta maniobra. Quiero decir, si estuviera navegando a un largo y se cae una persona al agua, aplico inmediatamente, ya estoy. ¿Por qué se cae siempre por la popa ahí, tal como lo pones? Bueno, se cae por la popa, pero da igual. En un segundo está en popa. Esto no es un carguero de 400 metros. No, pero yo tengo un poco la sensación de que, por ejemplo, alguien está haciendo... Imagínate que estamos atangonando allí el foque, ¿no? Sí, Porque practicamos allá. Y tiene soleaje. ¡Pum! No sé qué. Se cae. Sí. Se cae prácticamente por la mura. ¿no? Sí. Se cae por la mura. Sí. Y además quizás el riesgo de que cuando salga, vuelva a flotar, el barco le esté pasando por encima. ¿Sabes? Eso es lo que... Bueno, no, se cae allí, no se puede pasar por encima. Se cae por un lado. Y el barco ya cuando sale a superficie ya ha pasado el barco. ¿Quieres decir? Sí. Pero no se te mete debajo del barco. Un barco de recreo, Sí. en el momento en que tú te das la vuelta para ver dónde está la persona que se ha caído, ya está por la popa. Esto lo recorre en un segundo. Un segundo. Quiero decir, no es como un carguero de 300 metros que tarda un momento en llegar a la popa si se cae en proa. No tienes riesgo de que la persona No, la no, pilles con la... no. Bueno, si tú ves que se cae ahí, le das un poquito el timón así para separar ligeramente. Pero no pasa ni eso porque no te das ni cuenta y ya está por la popa. Ya lo encuentras aquí.
Entonces, inmediatamente recogemos la Génova, cazamos la mayor, vamos a la virada y subimos así, en ese caso. No se pasa por el payo en ese caso. Si, por el contrario, estamos a rumbo de través y se cae, entonces no a un largo, donde haríamos eso que hemos comentado ahora, no una avenida donde iríamos directamente al payo. Si se cae un través, vamos al payo. Igual, porque al través las velas están suficientemente cazadas para poder ir al payo directamente también. Entonces haríamos al final exactamente lo mismo. Esperamos 2 esloras vía al payo y luego se cae por allí. ¿Ok? Esperamos 2 esloras, quiere decir 3 esloras en realidad de distancia. Esperamos del 2. que ha caído. Esperamos 2. Sí. Porque cuando se ha caído ya estará por aquí. Ya está una Sí, eslora. no, una eslora es esta. Bien, Otra eslora es esta. 2 esloras son estas. bien. Mira, la distancia de la popa aquí son 2 esloras. Sí. Vale. La distancia del barco es desde la popa, lo consideramos. 2 esloras, aproximadamente. Ok, no podemos estar ahí calculando. Ahora, pero, yo normalmente aplico una variante sobre esto, porque el método diría eso, 2 esloras y al payo. He visto que conviene hacerlo distinto. Conviene hacer una sola eslora, caer, sin tocar las velas, caer a sotavento un poco así, ¿lo veis? Ir adelante un poquito y luego ir al payo, porque nos quedamos mejor posicionados, ¿lo veis? Porque he visto que en general, si hacemos esto, 2 esloras y vamos al payo, la tendencia es pasarlo un poquito por delante así. Entonces, aconsejaría una eslora, girar a sotavento un momento, sin tocar nada, solo con el timón, y aguantar allí un momentito y luego ir al payo. Sí, sí. Y lo practicamos así. Vale. Bueno, esto lo que vamos a ver nosotros es la maniobra. Luego ya sabéis que desde el punto de vista de la actuación, lo que se tiene que hacer si alguien cae al agua, no sé, ya sabéis más o menos, ¿no? ¿Qué podemos hacer si alguien se cae al agua? Si tenemos gente, una persona que no lo pierda de vista y que se quede ahí apuntándole. Que además esta maniobra tiene la ventaja, la maniobra de ir al payo, que no te importa, aunque tú no tengas esta persona que está apuntando, tú haces la maniobra, caerás, volverás cerca de la persona automáticamente. Quiero decir, en un caso límite no importa que nadie esté mirando dónde está la persona. Es aconsejable, tenemos que hacerlo. Pero si la pierdes de vista, no importa porque esta maniobra te llevará cerca de la persona. ¿Ok? Entonces eso, luego, Mayday, el distress que tenemos en la radio con la DSC, le tenemos pulsado 4 segundos y sale un distress. Si tenemos tiempo, sabéis que el distress se puede elegir lo que ha pasado. Nos estamos hundiendo, incendio a bordo, podemos verlo. Sí, lo vamos a ver. O hombre al agua, ahí. Hay hombre al agua, Como una opción. como una opción. ¿Sabes qué opción del menú es directamente? O hay que ir pum, pum, pum hacia abajo hasta que la encuentras o hay... No, tienes que darle hacia abajo. Tac, 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 llegas a hombre al agua. Bueno, o arriba llegas inmediatamente a hombre al agua. La última. En esta radio. Cada radio tendrá su menú, sus formas en esta. A lo mejor una radio facilita, te sale de forma distinta y te permite seleccionarlo inmediatamente, no lo sé. Esta no. Luego, a lo mejor una llamada, ¿qué hacemos? Lanzar medios de flotación. Sería mejor si la persona tuviera naturalmente chaleco puesto y con luz. De noche es un problema. Eso del hombre al agua, tiene posibilidad de salvarse si le vemos que va al agua, porque puede también pasar que nada, que uno esté ahí, nosotros estamos aquí dentro, uno está afuera, se cae al agua de noche, adiós. En verano hay alguna esperanza, porque la temperatura del agua permite aguantar bastante tiempo, hasta 24 horas o más en el agua. En invierno, con la temperatura del agua 13 grados, en media hora está en hipotermia avanzada. ¿Okay? Entonces, se tiene que actuar rápido. Y otra cosa importante, la probabilidad de salvar a una persona que se ha caído al agua está sobre todo
a cargo, digamos, del barco mismo desde el cual ha caído, porque es el único que puede intervenir con suficiente rapidez. Si esperamos salvamento marítimo en invierno, esa persona está muerta. Va a tardar como mínimo, si está muy cerca, una hora. Yo cuando tuve el problema del mástil, salvamento estaba en Ibiza, me pasó a 6 millas de Formentera, tardó una hora salvamento a llegar, una hora. Si estamos en el medio del canal y alguien se cae al agua, 4 o 5 horas, no lo sé, antes de que... Es nuestro barco que puede salvarlo. Por eso es importante esa radiobaliza que tenemos allí, que tiene el ICE. Porque si conseguimos lanzársela, veremos siempre en la pantalla del plotter dónde está. Podemos siempre volver allí donde está. Aumenta enormemente la posibilidad de recogerle, porque uno de los problemas es perderlo de vista. ¿En el ICE qué marca? ¿Oriol Star? No, marcaría, aparece una señal de la radiobaliza. Aparece ahí una señal, con una alarma, parpadeando. Estas cosas suelen ocurrir también con mal tiempo, que es cuando es más fácil que te caigas. Naturalmente. Cae oleaje y te Claro. Entonces, naturalmente. Entonces, por eso es importante practicarlo. Normalmente se practica en condiciones de tiempo relativamente bueno. Pero cuanto más se practique con tiempo relativamente bueno, en cualquier caso se tienen más probabilidades de recogerle también con el tiempo malo. Claro, con el tiempo malo es todo mucho más difícil de lo que normalmente, de cómo normalmente nos entrenamos, porque no nos entrenamos en esas condiciones, claro. Además, si una persona está en el agua, sale la cabeza. Con solo una poquita olas pequeñas, tú a menudo lo pierdes de vista constantemente. Quiero decir, hay siempre olas que lo cubren y luego sale la cabeza en un momentito y luego lo perdemos otra vez de vista. Es mucho más complicado. Sí. Entonces, la regla es no caigas. No caigas. El caso más típico en el cual uno se cae es vomitando por la borda. Todos los casos, la gran mayoría de los casos de hombre al agua han sido personas vomitando por la borda, fuera del barco. Tú has tenido riesgos importantes. No, pero estábamos parados. No, pero una de las cosas que yo siempre digo es que nadie sale de la bañera sin decírselo a la otra persona. Sí, naturalmente. Y nadie sale de la bañera sin, sobre todo con mal tiempo, sin un chaleco con arnés. El verano está lleno de personas que se ponen allí delante a tomar el sol. Vale, pero con un buen tiempo. Con buen tiempo. Pero vale. si no se lo dices a nadie, se cae. Sí, bueno, de acuerdo. Y no te das cuenta que se ha caído. Estamos en ese caso específico, claro. Pero con mal tiempo, cuando uno sale, tiene que salir con arnés, amarrado y sobre todo de noche. De noche no se puede sin un chaleco, digamos. Los chalecos que tenemos reglamentarios tienen luz, además. Una luz que se activa automáticamente si uno se cae en el agua. Están debajo de la cama allí. Hay todos 10 chalecos. De estos que no se inflan, que son los mejores. Sí. El problema es que con esos no puedes atarte al barco. Son chalecos para flotar. Pero para flotar son mucho mejores que los de inflar. Porque eso no se puede desinflar, no puede pasarle nada, está siempre inflado. Además, tiene una parte aquí que si uno cae al agua perdiendo conocimiento, le levanta la cara por fuera del agua, no se queda ahí con el riesgo de asfixiarse, de ahogarse. Además, los chalecos estos inflables al año caducan y no valen legalmente. Entonces, para la Guardia Civil te dice caducado. Exacto. Pero no son obligatorios, entonces no te puede decir nada la Guardia Civil sobre eso. La Guardia Civil te puede controlar solamente lo que está previsto, reglamentarios que tiene que llevar. Eso no te lo controlará nunca. Es un problema tuyo, es algo más que tú tienes. Una duda, al apretarlo de distress, ¿te da tiempo a buscar la señal o ya salta y envía? Ahora lo vemos. Sí. Si estás entrenado te da tiempo. Sí, porque lo puedes hacer muy rápidamente. Elegir el tipo de distress. Se lo haces por error. Se lo haces por error. Sí, bueno, no, ahora, por ejemplo, que si nos quieres enseñar... Y por error sale un distress, tú dices. Tienes que llamar a la costera. Tienes que llamarla.
Tienes que llamarla para decir que cancelen el distrés. Por lo que lo llamas por radio, se lo comunicas por radio. No, automáticamente no puedes. No hay la forma de cancelarlo. Entonces no puedes enseñarnos ahora cómo se hace. Sí. Sí. Pulsar al final. Pero sin hacer que el distrés salga. Sí. Sin tener pulsado 4 segundos. No lo vamos a lanzar el distrés, pero puedes ver cómo seleccionarlo y cómo luego lanzarlo. Vale. Tienes que estar 4 segundos ahí. 4 segundos. Está hecho precisamente para evitar que por error se pueda darle. 4 segundos ya ha recorrido 2 esloras el barco. Sí, bueno, también. Ya. Eso sí. Sí, bueno, pero lo primero no es mandar el distrés. Sí, lo primero y todo lo demás. Claro. Sí, poco cambia. 4 segundos que luego tardan 1 hora, 2 horas, 4 segundos o 1 hora son nada. No, pero cuando envías el distrés, automáticamente se envía la posición del barco, ¿no? Si la radio está conectada al GPS, sí, como en este caso. Pero si no está conectada, no. Pero normalmente se conecta al GPS. Entonces sale la posición también. Sí. Y luego, si tú lanzas la radiobaliza, también sale un distrés a todas las costeras, llega, bueno, también en Madrid a la sede principal, ahí salta la alarma, y con la posición, porque envía también la posición. Además tiene ICE, no solamente vemos nosotros dónde está, si llega el helicóptero, si llega el salvamento, lo ven también ellos dónde está la persona que está en el agua. Es más fácil identificar, localizarlo. ¿Te envían un helicóptero si es una persona que se queda al agua? ¿O te toca esperar a que vengan desde...? Costa, ¿eh? Ya, bueno, pero la vida de alguien... Si eres una persona importante, sí. Si eres un ingeniero nuclear, por ejemplo, que ha trabajado en centrales nucleares, probablemente un helicóptero lo envían. Para mí el helicóptero a lo mejor no lo envían. Sí, no, para un médico de familia tampoco. Bueno, sí, que ahora no tiene mucho. No, tendría que enviarlo, sí. Si una persona queda al agua. El problema, lo que he visto, un año estábamos navegando en invierno, no con el curso, estaba con amigos navegando en Formentera y transmitían continuamente Mayday Relay, Mayday Relay. ¿Sabéis qué es el Mayday Relay? No. Mayday sí que sabes qué es. Sí. Entonces, cuando lanzas un Mayday, ¿qué dices? Mayday, 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 3 veces. Aquí, Oriole Star, Oriole Star, Oriole Star. Luego, pausa. Mayday, Oriole Star, nuestra posición es esta, estamos abandonando el barco, 5 personas a bordo. Eso como lanzas el Mayday. El Mayday, sin el relay, es cuando es el interesado mismo que lo lanza, el barco que está en distrés. Si es Mayday Relay, lo puede lanzar cualquiera. Por ejemplo, no sé, un amigo tuyo estaba contigo, se ha ido en piragua, en el mar, no vuelve. Han pasado muchas horas, no vuelve. Tú llamas el 112, ¿qué es? 112. Avisan salvamento marítimo en las costeras empiezan a enviar un Mayday Relay. Es un Mayday que se envía por cuenta de otro. Quiero decir, normalmente escuchas a la costera dar un Mayday Relay, pero la costera no está en Mayday, no está en distress, lo está lanzando por cuenta de una persona que se ha perdido en el mar, estaba en la piragua, la familia habrá llamado, vale. Entonces escuchamos este Mayday Relay todo un día entero. No lo encontraron. Salió... dices un caso real, ¿no? Un caso real. Sí. Con la piragua. Sí. Además es un emprendedor de Ibiza, precisamente, un fabricante de piraguas, era el dueño. Salió con la piragua y había mal tiempo. Probablemente no consiguió volver o le pasó un ataque de corazón, no se sabe. Pero todo el día Mayday Relay y al final no lo encontraron. No sé ni si enviaron un helicóptero, es el tema. A lo mejor lo enviaron una vez, no vieron nada, no pueden tener el helicóptero ahí horas y horas y horas y no lo encontraron. Bueno, esto también para decir que no es fácil encontrar ni una piragua. Al final la encontraron 2 días después, la piragua. 2 días después. Y la persona pero no estaba en la piragua.
Y no apareció. También no puede apareció. otro barco, ¿no? El Mayday Relay. Tú mandas un Mayday. Sí, por otro barco que no sé, tiene dificultades en comunicar, no tiene radio, una barquita que no tiene radio, que hacen así señales, ¿sabéis? Esto es un señal de distress, esto. Hay varios tipos. Bueno, tú estás ahí cerca, te gritan, oye, estamos hundiendo, no sé. Entonces tú puedes lanzar un Mayday Relay por cuenta de este barco que tiene problemas. O de otro barco que tiene problemas. Es un distress que tú envías por cuenta de otro. Y se envía de la misma forma. Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay. Aquí, Oriole Star, Oriole Star, Oriole Star. Hemos encontrado o tenemos a la vista un barco que se ha incendiado, tiene incendio a bordo, necesitan intervención inmediata. Si no lanzas un pam pam. Urgencia es pam pam, esa urgencia. Y no hay pam pam relay, hay pam pam. No sé, aquí que podría ser un pam pam. Bueno, un barco de motor, un pam pam podría ser, si el barco de motor, como el que tenías, estás en el medio del canal de Ibiza, el motor cesa de funcionar. Ahora, no estás en un peligro inmediato por tu vida. Es una urgencia, pero tienen que venir a remolcarte de alguna forma, ayudarte. Eso puede ser un pam pam. La suerte que en un velero, si el motor se para, no es un pam pam, no es nada. Tenemos velas. Podemos llegar a puerto con las velas. Habéis visto, podemos hasta entrar. Uno entraría en un puerto, si el viento es favorable para entrar, recoge vela y fondea. Ya está. Y espera que vengan a recogerte y a remolcarte. Esa es la grande ventaja de los veleros también. Que tenemos medios de propulsión, uno que prácticamente no se puede acabar. A menos que no se caiga el mástil, la vela la tenemos siempre. El viento a lo mejor es menos, vale, pero siempre avanzamos, siempre podemos movernos. Buena elección, comprarte el velero y vender la motora. No puedo pescar chocos, pero bueno. ¿Qué no puedes pescar? ¿Qué? Chocos. ¿Qué son? Un calamar. Ah, Jibias. no puedes. Podrías. Llena de tinta todo el velero. Ay. Ya. No. Ya la tinta nada más pescarlo. Claro. Tu mujer te riñe luego. Claro.